Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a Víctor, a Eduardo, presidente. Muy amable. Yo voy a intentar resumiros en 10 minutos, y son solo 10 minutos, cuál es la importancia estratégica de este sector para Europa y por qué es tan importante que le vaya bien y por qué es tan importante tomar medidas urgentes. Porque voy a utilizar el PowerPoint y os pido disculpas por ello, pero creo que hay temas que tienen que ser muy objetivos, muy objetivos. Y la ambición de Europa frente a la realidad global se ve muy objetivamente en esta foto. Esta es una foto tremendamente actualizada, es de esta semana, identifica puntos verdes y un punto verde es un sitio que está conectado con tecnología 5G real. Y podréis ver que hay polos, Asia, India, Estados Unidos, que están mayoritariamente cubiertos con verdes y hay otras zonas geográficas, incluyendo Europa, donde el verde es muy mejorable. ¿Por qué estamos en esta situación? Estamos en esta situación porque Europa ha ido perdiendo tren con respecto a las olas tecnológicas. Estos son datos de la GSMA. Europa lanzó tercera generación en tercera posición, siguiendo a dos economías que se han basado mucho en innovación, tipo Corea y Japón. Pero en la cuarta generación ya fue quinto y le superaron otras economías muy relevantes como la economía estadounidense. Y en la quinta generación, después de 3 años, va en la posición número séptima. Y ya le han adelantado economías que no tienen tanta tradición tecnológica como, por ejemplo, Australia. Pero China, Estados Unidos, India va a una velocidad muchísimo más superior. Y esto es tan importante, porque hay veces que hablo con gente que me empieza a explicar que es que no hay demanda real de los clientes, que efectivamente la tecnología va por delante de las necesidades. Pues yo he hecho una reconstrucción, en este caso he elegido una de las economías, que es Estados Unidos, porque es muy comparable a la economía europea en tamaño, en modelo de mercado, en estructura de libre comercio. Y básicamente lo que dice esto es, la generación anterior, que fue 4G, fue la generación que digitalizó a los ciudadanos, porque la digitalización de los ciudadanos se ha hecho a través de esto. Y esto es la combinación de las infraestructuras de las redes móviles y los smartphones. Desde aquí es de donde se hacen transacciones, de aquí es donde se conecta la gente. Y lo que ocurrió es que nada más lanzar 4G, se creó una nueva economía, una economía que se basaba en startups que arrancan en Estados Unidos. Fijaos las diferencias de valoración del ecosistema de startup de Estados Unidos, 12 billones, frente al ecosistema startup europeo, 2 billones. ¿Derivado de qué? De que en Europa no había cobertura, de que en Europa no se desplegó la infraestructura, con la única excepción de Suecia, que desplegó al mismo ritmo que Europa, y casualmente Suecia es el único Estado miembro de la Unión Europea que tiene una empresa del tamaño de Spotify que actúa globalmente y que compite con los actores digitales. Si cogéis la comparativa, yo he cogido, por ejemplo, 2014. En 2014, Estados Unidos tiene una penetración del 50% de cobertura 4G y Europa, en el mejor de sus países, del 23% y en el peor del 4%. Porque tampoco sincroniza su velocidad, no es un único territorio, no tiene libertad de acción a nivel de continente, son los Estados miembros los que organizan localmente y efectivamente eso le penaliza mucho a la hora de correr en carreras globales. ¿Cuál es la consecuencia de perder esa carrera de creación de startups? Que aparece una nueva economía donde Europa no participa y en muy poquitos años, esta economía, que es la App Economy, tiene un valor que multiplica por 8 el de toda la conectividad global. Lo multiplica por 8. Y cuando miras sus tasas de crecimiento, las apps crecen al 30%, las tiendas que venden apps crecen al 16% y los ingresos de los operadores están planos desde hace 8 años. Son planos y deflacionistas. Es decir, el coste unitario cada vez se paga menos. ¿Cuáles han sido estos efectos en la economía europea? Desde el momento que se lanza 4G, 2012, hasta el 2020, el Producto Interior Bruto per cápita de Europa cae el 5%. El de Estados Unidos crece al 27%. Ambos han pasado por el mismo tipo de crisis, mismo tipo de crisis financieras, sistémicas, etc. Pero Estados Unidos ha metido un 32% de diferencial en la economía europea. Cuando esa gráfica arranca, más o menos el tamaño del PIB de uno y otro continente son similares. A día de hoy el de Estados Unidos es un 30% más grande en términos comparables. Si metemos las recientes novedades del Brexit, con la salida del Reino Unido, la economía de Europa es la mitad en tamaño de la Comunidad Americana.
Y esto afecta a la renta per cápita de los ciudadanos europeos. Pero es más, el haber acelerado a tiempo les ha permitido crear una base de talento y de empleo que es un 80% más grande en términos comparables a la europea. Y han transferido esa posición de dominio a otras tecnologías como la computación cuántica, el cloud, la inteligencia artificial, porque mucho de esto se basa en el talento y la digitalización. Hay una conexión real entre lo que hace este sector y lo que le pasa a los ciudadanos y lo que le ocurre a los ciudadanos. Y 5G va a agravar esta situación, porque 5G va a ser la columna vertebral de toda la sociedad. Es la tecnología que se va a poner en todos los sectores industriales estratégicos para controlarlos, vía Internet de las Cosas, vía gemelos digitales, vía Industria 4.0. Va a ser la tecnología que haga evolucionar todas las capas de entretenimiento. Se va a mover todo a lo que el concepto que se llama Internet 3.0 o metaverso. Y además va a permitir casos de uso muy relevantes desde el punto de vista de cambios de hábitos y de modelos industriales, como todos los vehículos conectados. Y es muy, muy relevante que esto ocurra cuanto antes, pero que los casos de uso no se creen fuera de Europa, porque si se crean va a volver a replicar la situación anterior. Y se van a crear porque hay modelos que van a hacer que esto crezca de forma exponencial. Lo que van a hacer los operadores es exponer sus capacidades de red para que la comunidad de desarrolladores pueda invocarlas, y las pueda invocar a la carta. Un desarrollador que esté programando en Estados Unidos, o en Asia, o en India, va a poder invocar baja latencia de una red de España, o mayor ancho de banda para una determinada aplicación. Y esto se va a consumir de forma automática y transparente para los operadores. Y es un gran modelo, en el que, por cierto, nosotros también estamos intentando contribuir, porque hemos hecho una adquisición muy relevante para intentar darle a los operadores la escala y la conexión con esa comunidad de desarrolladores que permita que moneticen sus redes. Entonces, mi pregunta es, si todo esto es tan relevante para la economía digital, si los datos son tan sólidos, ¿por qué no es posible acelerar este despliegue en Europa? ¿Por qué no es posible? Es muy sencillo. Porque los operadores europeos no tienen escala. Porque en Europa existen 38 operadores con un tamaño de más de 500.000 de clientes y el tamaño medio que operan es de 4,4 millones. Cuando le comparas con cualquier otra economía, Japón, 31 millones, Corea del Sur, 18 millones de clientes cada operador, Estados Unidos, 95 millones de clientes para operador, la escala en la rentabilidad de una infraestructura es crítica. Y cuando coges el evolutivo del sector, esta es una media de los mayores 20 operadores en Europa. Su retorno de capital sobre inversión es el 6,7%. Su coste de capital está entre el 9 y el 12. Si no hacen nada, acabarán quebrando. No son capaces de invertir, cada vez están más endeudados, lo han dicho todos los que han pasado por aquí. Y la consecuencia es que esto también afecta a los ciudadanos. Porque cuando miras cuál es la inversión por habitante, resulta que Europa, con el mayor número de habitantes comparable, pierde todas sus economías de escala y tienes economías como Estados Unidos, que invierte un múltiplo de 2 veces más que Europa en infraestructura para sus habitantes, Japón 2,2 veces, o un mercado como Corea, que solo tiene 52 millones de habitantes, tiene un múltiplo de inversión mayor por habitante que Europa. ¿Cuál es en términos constructivos, qué recetas se pueden aplicar aquí? Es urgente, y es un ámbito europeo, no es tanto, Alejandra, el ámbito español, que yo creo que vosotros estáis aplicando lo que se define a nivel europeo. Hay que cambiar la regulación. No puede ser que los operadores convivan una regulación que fue diseñada con principios de hace 30 años para romper los monopolios. Hay que favorecer la concentración. Hay que ganar suficiente escala para poder aplicar la tecnología en términos globales. Creo que los operadores están tomando esos riesgos. Aquí, en este mercado en concreto, hay una fusión en curso, que es la fusión de MásMóvil y Orange, y esperemos que llegue a buen término. Creo, además, que desde el lado de los fabricantes ya se ha producido esa concentración. Pensar que en Europa hay 2 grandes fabricantes europeos de tecnología móvil, que es una de las tecnologías críticas para la evolución de la relación con el ciudadano, que son europeos. Es posiblemente una de las pocas tecnologías que queda en manos europeas. El resto se han polarizado hacia Asia y hacia Estados Unidos. Es muy importante. ¿Qué se ha hecho bien? Yo creo que se ha hecho muy bien la cooperación público-privada. Creo
Creo que se ha hecho muy bien, en concreto en España, la aplicación de fondos de nueva generación a montar un plan único, y creo que ha sido sencillo encontrar la dirección con todos los actores, operadores, torreros, fabricantes. El reto está un poco en la ejecución. Y no me quiero ir sin dar la última pincelada. Es difícil arreglar un problema, porque esto es un subsidio y efectivamente ese subsidio se volverá a pagar una vez que ha sido creado. Es mucho más poderoso arreglarlo antes de que sea creado. Es mucho más sencillo no aplicar tasas en las subastas de espectro y favorecer la inversión directamente. Es mucho más sencillo porque se hace ex ante, no ex post. Y yo en ese sentido hay que hacerlo. Y creo también, y es un ánimo que hago a los operadores, que es crítico que en ese nuevo modelo de servicios digitales toda la iniciativa de Open Gateway triunfe, y nosotros tenemos que hacer un acompañamiento ahí para que realmente haya una salida y Europa y los ciudadanos de Europa, con buenos perfiles, con buenos trabajos digitales y creciendo su renta per cápita, se beneficien de la potencia de este sector. Muchas gracias.